Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. David, el gran rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, es una figura que inspira admiración. Su nombre está asociado con victorias increíbles, como su batalla contra Goliat, y con un reinado que consolidó a la nación de Israel como una potencia unida y próspera. Pero detrás de la figura del rey guerrero está el hombre, un padre, un esposo, y es en la intimidad de su hogar donde encontramos una de las historias más dolorosas y trágicas de toda su vida. David no tenía una familia común. Como rey, tuvo muchas esposas y concubinas, lo que resultó en una gran y compleja descendencia de hijos e hijas. Y es en esta dinámica familiar, llena de privilegios, tensiones y rivalidades, donde surge la historia de Tamar, su única hija mencionada en la Biblia. Antes de sumergirnos en su historia, necesitamos entender el contexto. ¿Quiénes eran los hijos de David? Cómo sus personalidades y posiciones dentro de la familia moldearon los acontecimientos que marcaron sus vidas. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora vamos a seguir entre todos los hijos de David. 3 se destacan en esta narrativa: Amnón, Absalón y, por supuesto, Tamar. Cada uno de ellos tiene características únicas y desempeña un papel crucial en la historia. Amnón, el primogénito, era el heredero directo al trono. Era el hijo mayor, aquel en quien todas las miradas estaban puestas. Desde su nacimiento, Amnón cargaba con las expectativas del pueblo y probablemente también las de su padre. Se esperaba que fuera el ejemplo, el líder, el futuro rey. Sin embargo, Amnón, a pesar de su posición privilegiada, demostró ser un hombre marcado por impulsos egoístas y una falta de carácter que resultaría desastrosa. Tenía poder e influencia, pero carecía de autocontrol y sabiduría. Por otro lado, Absalón era el tercer hijo de David, pero su impacto era inmenso. Era conocido por su belleza y carisma. La Biblia describe a Absalón como un hombre incomparable en todo Israel, alguien cuya presencia por sí sola impresionaba. Su largo cabello, que se cortaba anualmente y pesaba casi 2 kilos, se convirtió en un símbolo de su singularidad. Pero Absalón no era solo apariencia. Era ambicioso, estratégico y profundamente protector, especialmente hacia su hermana Tamar. Y luego está Tamar, la única hija mencionada de David. Era hermana plena de Absalón, hija de la misma madre, y compartía con él un vínculo especial. Tamar era una joven descrita como hermosa, una palabra que en la Biblia va más allá de la belleza física. Representaba pureza, gracia y virtud. Como princesa de Israel, Tamar tenía una posición elevada, pero también una vulnerabilidad única. En un hogar lleno de hermanos con ambiciones y conflictos, Tamar se destacaba como una figura de inocencia. Para entender la historia de Tamar, debemos considerar el contexto familiar más amplio. David, con todas sus conquistas, también tenía fallos como padre. Era un hombre que, en muchos momentos, no lograba disciplinar a sus hijos ni manejar las rivalidades que surgían entre ellos. La casa de David, a pesar de su grandeza, era un lugar donde el poder y los privilegios a menudo generaban tensión. Imagina esta dinámica. Un hogar lleno de hijos de diferentes madres, cada uno con sus propias ambiciones, personalidades
y relaciones con su padre. Amnón, como el mayor, probablemente tenía una posición privilegiada, pero eso no significaba que fuera respetado o amado por sus hermanos. Absalón, con su carisma y determinación, probablemente atraía admiración, pero también causaba resentimiento. Y Tamar, con su inocencia y bondad, era la hermana que todos protegían, pero también la más vulnerable a ser utilizada. Este ambiente era un terreno fértil para conflictos y tragedias, un verdadero campo minado de rivalidades, ambiciones descontroladas y pasiones prohibidas. Y fue dentro de esta red de tensión y decadencia donde algo terrible comenzó a gestarse. Una oscuridad repulsiva, alimentada por deseos egoístas y corazones corrompidos, comenzó a tomar fuerza, preparando el escenario para uno de los actos más despreciables y repugnantes de la historia de Israel. Tamar, una joven llena de gracia y bondad, vivía su vida dentro de este palacio sin saber que su inocencia sería brutalmente explotada. Mientras caminaba entre las presiones y los deberes de ser hija de un rey, Amnón, el primogénito, estaba siendo consumido por un deseo enfermizo. No era amor, no era afecto, sino algo grotesco y repugnante, algo que se alimentaba de la pureza de Tamar como una serpiente que se arrastra en busca de su presa. La casa de David, por fuera, era un símbolo de grandeza y poder, pero por dentro las grietas escondían podredumbre. Estas grietas no eran solo pequeñas fisuras, eran hendiduras profundas, arraigadas en decisiones negligentes, en la falta de disciplina y en la ausencia de justicia dentro de la propia familia del rey. Y fue de esas grietas de donde emergió el horror que sacudiría no solo a Tamar, sino a toda la descendencia de David. Lo que ocurrió no fue un accidente ni un error aislado. Fue el resultado de un entorno donde el pecado y la omisión crecieron sin control, donde el honor se perdió y el egoísmo reemplazó a la protección y el amor. Fue en esta atmósfera cargada, sofocante, llena de secretos y deseos retorcidos, donde se desarrolló la tragedia de Tamar. Lo que estaba a punto de suceder no solo era incorrecto, era monstruoso, un acto que mancharía para siempre la historia de la casa de David. Para entender la gravedad de lo ocurrido, es necesario enfrentar de frente las emociones crudas y los impulsos oscuros que gobernaban ese ambiente. En los próximos momentos veremos cómo la combinación de lujuria, manipulación y omisión dio lugar a uno de los relatos más oscuros y repugnantes de toda la Biblia. Es un capítulo que causa repulsión, pero que también revela las consecuencias devastadoras de las decisiones egoístas y los corazones endurecidos. Dentro del vasto palacio de David, mientras el reino prosperaba bajo el mando del mayor rey de Israel, se gestaba lentamente una tragedia en las sombras. Amnón, el primogénito del rey, cargaba con las expectativas de liderar la nación, pero en su interior albergaba algo perverso. Había desarrollado deseos sexuales obsesivos hacia Tamar, su media hermana. No era amor, ni podía llamarse así. Era un deseo enfermizo, deformado, un impulso egoísta que consumía su mente y revelaba la podredumbre de su carácter. No la veía como una persona, como una hermana que debía proteger, sino como un objeto que podía tomar, usar y desechar sin preocuparse por las consecuencias. Amnón sabía que aquello era incorrecto. Sabía que lo que sentía por Tamar era inaceptable a los ojos de Dios, de la ley de Israel y de la moral básica, pero en lugar de luchar contra esos pensamientos, los alimentaba en silencio. Ese deseo comenzó a corroerlo por dentro hasta el punto de enfermarse. No era una enfermedad física, sino una enfermedad de su alma. Se aislaba, obsesionado, incapaz de ver algo más allá de Tamar. Su mente, dominada por ese impulso, ya comenzaba a trazar los caminos que lo llevarían al desastre, y fue en ese estado de debilidad moral donde entró en escena Jonadab, primo de Amnón.
Jonadab era un hombre astuto, sagaz, pero carente de principios. Se dio cuenta de que algo iba mal con Amnón. En lugar de ofrecer ayuda genuina o aconsejar a su primo que buscara a Dios, vio una oportunidad para manipular los acontecimientos a su favor. Jonadab no era un consejero, era un envenenador, alguien que sabía exactamente cómo torcer las emociones de Amnón para llevarlo a un camino aún más oscuro. ¿Por qué tú, hijo del rey, estás tan abatido día tras día?, preguntó Jonadab, como si estuviera genuinamente preocupado. Amnón, que ya estaba al borde de la desesperación, finalmente confesó. Le reveló su deseo enfermizo por Tamar. Aquí, Jonadab podría haber actuado como la voz de la razón, podría haber advertido a Amnón sobre la gravedad de sus pensamientos. Pero en lugar de eso, ideó un plan frío y calculado. Jonadab sugirió que Amnón fingiera estar gravemente enfermo y pidiera a David que enviara a Tamar para cuidarlo. El plan era simple, pero perverso. Sabía que David, como padre, no sospecharía nada, y que Tamar, con su bondad natural, atendería el llamado sin dudarlo. Jonadab no solo dio a Amnón la idea, pavimentó el camino para que ese deseo enfermizo se hiciera realidad. Fue un acto de manipulación cruel, donde utilizó la fragilidad de Amnón y la inocencia de Tamar para desencadenar una tragedia. Amnón, consumido por la ansiedad de satisfacer su deseo, aceptó el plan sin cuestionarlo. Fingió estar enfermo, se recostó en su cama y esperó. Cuando su padre, el rey David, vino a visitarlo, Amnón hizo la petición: que Tamar viniera a su habitación para prepararle una comida. David, sin imaginar las intenciones ocultas detrás de esa solicitud, estuvo de acuerdo. Piensa en eso. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el gran rey, estaba siendo utilizado, manipulado por su propio hijo y por Jonadab. No sabía que, al aceptar la petición de Amnón, estaba enviando a su propia hija a una trampa. Este momento es devastador, porque muestra cómo la manipulación puede cegar incluso a los más sabios. Y Tamar era una joven llena de virtud, alguien que creía en lo mejor de las personas. Cuando recibió el llamado de su padre, fue sin dudar. Para ella, aquello era un acto de cuidado, una demostración de compasión hacia su medio hermano que, aparentemente, estaba enfermo. No tenía idea de lo que la esperaba. Cuando Tamar entró en la habitación de Amnón, encontró a un hombre que parecía débil, enfermo. Estaba acostado, mirándola con unos ojos que ella no podía descifrar. Sin sospechar nada, Tamar comenzó a preparar la comida. Estaba concentrada en su tarea, pero el ambiente ya había cambiado. Amnón la observaba, y su mente estaba completamente dominada por pensamientos impuros. Mientras Tamar trabajaba, Amnón seguía el plan de Jonadab. Fingió estar aún más débil, rechazando la comida que Tamar había preparado. Le pidió que se acercara, que llevara el alimento directamente a su cama. Para Tamar quizás eso era extraño, pero no sospechoso. Ella creía que estaba cuidando de su hermano, y su bondad la llevó a obedecer. Fue en ese momento cuando Amnón reveló su verdadera intención. La agarró con fuerza. La atmósfera cambió de manera brutal. Lo que antes parecía un gesto de cuidado se convirtió en una escena de horror. Tamar, al darse cuenta de lo que estaba por suceder, entró en pánico, intentó resistirse, imploró, apeló a la razón y a la moral. Dijo: «No, hermano mío, no me fuerces a hacer esto. Esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia». Tamar intentó de todo, pero Amnón estaba ciego. Ignoró sus palabras, ignoró su humanidad y cometió un acto que jamás podría deshacerse. Lo que ocurrió en esa habitación fue más que un crimen. Fue un acto de deshumanización, una violación que destruyó la vida de Tamar y manchó para siempre la historia de la casa de David. Y como si eso no fuera suficiente, Amnón, después de satisfacer su deseo, la rechazó.
El amor que decía sentir por Tamar se transformó en odio. La expulsó de manera cruel, tratándola como algo desechable. Tamar salió de esa habitación devastada, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Sus pasos eran lentos, inseguros, casi tambaleantes. Su pureza había sido arrancada de manera brutal, su dignidad destruida sin piedad. Temblaba, con las manos vacilantes, sin saber a dónde ir. Entonces, en un gesto desesperado, rasgó sus vestiduras y cayó al suelo. En aquel tiempo, romper las vestiduras era un gesto poderoso, reservado para momentos de profundo luto, vergüenza o pérdida irreparable. Era una manera de demostrar que algo dentro de la persona había sido destruido, que su dolor no podía contenerse ni ocultarse. Tamar, al rasgar sus vestiduras, proclamaba al mundo la gravedad de la injusticia que había sufrido. No podía ni quería esconder su dolor. Con las manos temblorosas, cayó de rodillas y tomó cenizas, esparciéndolas sobre su cabeza y rostro. En la cultura de Israel, cubrirse de cenizas era un acto de humillación y lamentación, una forma de mostrar que la persona estaba en un estado de completa angustia. Era como si Tamar dijera: «Ya no soy quien era, estoy marcada para siempre». Las cenizas, mezclándose con sus lágrimas, creaban un rastro oscuro en su rostro, una marca física del peso emocional que llevaba. Las cenizas en su cabeza, el rasgar de sus vestiduras, sus gritos desesperados, todo esto era un reflejo de un alma que no sabía cómo lidiar con la injusticia que había sufrido. Tamar no quería ocultar su dolor, porque sabía que era imposible. Quería que el mundo lo viera, que el mundo lo supiera, porque su angustia no era solo personal. Era un grito contra un sistema que le había fallado, contra quienes debieron haber sido su apoyo y protección. Así, Tamar continuó caminando, sola en su dolor. Cada paso, cada lágrima, cada ceniza en su rostro contaba la historia de una joven que lo había perdido todo. Su lamento no era solo un clamor por justicia, sino una súplica por una respuesta que parecía no llegar. Lo que le ocurrió a Tamar fue uno de los momentos más oscuros en la historia de la casa de David. Pero tan perturbador como el acto en sí, fue lo que sucedió después. El dolor de Tamar no solo fue ignorado, sino amplificado por el silencio, la omisión y las decisiones de su propia familia. Su grito por justicia resonó en el vacío, dejándola sola con su angustia, mientras los eventos que siguieron desencadenaron una cadena de destrucción que sacudiría toda la descendencia de David. Tamar, devastada, encontró refugio en la casa de su hermano pleno, Absalón. Él era conocido por su belleza, carisma y determinación, pero también por su intensidad y un sentido feroz de justicia, especialmente cuando se trataba de proteger a su familia. Cuando vio a Tamar llegar, con las vestiduras rasgadas, el rostro cubierto de cenizas y los ojos llenos de lágrimas, no necesitó escuchar palabras para entender lo que había sucedido. Su corazón se llenó de ira. Absalón preguntó: ¿Fue Amnón tu hermano? Sabía la respuesta. Sabía que Amnón, con su carácter egoísta e impulsivo, era el único capaz de algo tan monstruoso. Tamar lo confirmó, pero antes de que pudiera continuar, Absalón la interrumpió. Ahora, hermana mía, quédate callada. Él es tu hermano, no te aflijas por esto. 2 Samuel 13:20. La respuesta de Absalón a Tamar pudo parecer fría, pero estaba cargada de intenciones ocultas. Absalón no le estaba diciendo a Tamar que olvidara lo que había sucedido. Estaba tratando de calmarla, mientras, en silencio, planeaba una venganza contra Amnón. Llevó a Tamar a su casa, donde ella comenzó a vivir como una mujer desolada, una sombra de lo que alguna vez fue. Tamar, quien antes era una princesa llena de gracia y vida, ahora estaba marcada por un luto que nunca lograría superar. ¿Y qué decir de David?
Él era el rey, el padre, el protector. Cuando David supo lo que Amnón había hecho, la Biblia dice que se enojó mucho. Cuando el rey David supo todo esto, se enfureció. 2 Samuel 13:21. Sin embargo, su ira no llevó a la acción. No castigó a Amnón, no consoló a Tamar y, sobre todo, no tomó las medidas necesarias para reparar la injusticia. David, quien enfrentó gigantes y ganó batallas, quedó paralizado ante su propio hijo. ¿Por qué David no actuó? Tal vez, al ser padre de Amnón, el heredero al trono, sintió que la situación era demasiado delicada. O quizá David recordaba sus propios pecados, como el caso con Betsabé, y sentía que no tenía autoridad moral para castigar a Amnón. Fuera cual fuera la razón, su inacción lo hizo parecer un rey injusto, un padre que no acogió a su hija y que permitió que Amnón quedara impune. Mientras tanto, Amnón permaneció sin castigo. Volvió a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado, protegido por su posición como primogénito y heredero al trono. No mostró arrepentimiento ni enfrentó las consecuencias de sus actos. Ese silencio, esa inercia de David como padre y rey, fue un grito de abandono para Tamar y una ofensa para Absalón. Absalón, quien había recibido a su hermana en su casa, comenzó a alimentar un odio silencioso hacia Amnón. Veía a Tamar vivir día tras día como una mujer desolada, marcada por el dolor y la vergüenza. Cada lágrima de Tamar avivaba el deseo de venganza de Absalón. Su ira crecía como un fuego lento, esperando el momento adecuado para estallar. Durante 2 largos años, Absalón guardó su odio. No confrontó a Amnón directamente. No habló del asunto con David. Pero cada encuentro con su hermana, cada mirada hacia ella, era un recordatorio de lo que había sucedido. Y cada vez que veía a Amnón viviendo libremente, su rabia se intensificaba. Sabía que David no haría nada. Sabía que la justicia que Tamar merecía nunca llegaría de manos del rey. Entonces, Absalón decidió que la venganza sería suya. Pasaron 2 años. El odio de Absalón no disminuyó. Al contrario, se volvió más fuerte, más frío, más calculado. Entonces llegó el día en que decidió actuar. Absalón planeó un gran banquete, un evento para reunir a los hijos de David. Quería que todos estuvieran presentes, incluido Amnón. El plan estaba cuidadosamente diseñado, un ambiente festivo para disfrazar su verdadera intención. Absalón envió invitaciones, y cuando David supo del banquete, se mostró desconfiado. Sabía que algo podía estar mal, pero Absalón insistió. Logró convencer al rey de que no había nada que temer, que era solo un momento de celebración familiar. Así, David permitió que sus hijos asistieran. Ese día, Absalón recibió a sus hermanos con hospitalidad. Era el anfitrión perfecto, pero en su corazón la venganza ardía. Durante el banquete, esperó el momento adecuado. Sabía que Amnón, con su carácter despreocupado, quedaría vulnerable cuando estuviera embriagado. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Amnón se relajó, rió y bebió sin moderación, Absalón dio la orden. Con una señal discreta, llamó a sus siervos. «Maten a Amnón», les dijo sin dudar. Y así fue. En medio del banquete, Amnón fue atacado y asesinado, rodeado por sus propios hermanos y los siervos de Absalón. El heredero al trono de Israel, el hombre que había destruido la vida de Tamar, pagó con su propia vida. El banquete, que comenzó como una celebración, terminó en caos y sangre. Los otros hijos de David, aterrorizados, huyeron del lugar, temiendo que Absalón pudiera estar planeando algo contra ellos también. La noticia llegó rápidamente al rey David, quien inicialmente pensó que todos sus hijos habían sido asesinados. Pero pronto supo la verdad. Solo Amnón había muerto. La muerte de Amnón fue un golpe para David. Perdió a su primogénito, el heredero al trono, pero también sabía que esa tragedia era consecuencia de su propia inercia.
Si hubiera actuado 2 años antes, si hubiera defendido a Tamar y castigado a Amnón, tal vez esa cadena de eventos nunca habría ocurrido. Pero ahora era demasiado tarde. Absalón, sabiendo que no sería perdonado por David, huyó a Gesur, el reino de su abuelo materno. Allí permaneció exiliado durante 3 años, lejos de su familia y de Jerusalén, pero con su posición aún intacta. La casa de David, ya marcada por la tragedia, estaba ahora en ruinas. Tamar, la mujer desolada. Amnón, el hijo muerto. Absalón, el exiliado. Y David, el rey que había perdido el control de su propio hogar. La historia de Tamar, Amnón y Absalón no es solo un relato trágico de una familia destruida por sus propios errores. Es un espejo de nuestra humanidad, un recordatorio doloroso de cómo el pecado, la omisión y los deseos desordenados pueden devastar vidas y destruir relaciones. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con los deseos de nuestro corazón y con las decisiones que tomamos. Amnón fue consumido por un deseo que permitió crecer sin control. No buscó ayuda, ni intentó luchar contra lo que sabía que estaba mal. Dio rienda suelta a su impulso egoísta, y al hacerlo, trajo destrucción no solo sobre Tamar, sino sobre sí mismo y su familia. ¿Cuántas veces también nosotros alimentamos pensamientos y deseos que sabemos que no nos llevarán a nada bueno? El pecado comienza en el corazón, pequeño, casi imperceptible, pero si no lo combatimos, crece y destruye. La Biblia nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Esto nos muestra que no podemos confiar ciegamente en nuestros sentimientos y deseos. Necesitamos someterlos a la voluntad de Dios, porque el corazón humano, cuando se deja a su suerte, puede llevarnos al caos. David, como padre y rey, nos muestra el peligro de la omisión. Se enfureció al enterarse de lo que hizo Amnón, pero no actuó. No confrontó el pecado, no buscó justicia, y esta inacción tuvo consecuencias devastadoras. La omisión es tan peligrosa como el mismo pecado, porque permite que el mal crezca. ¿Cuántas veces guardamos silencio cuando deberíamos hablar? ¿Cuántas veces ignoramos lo que sabemos que está mal por miedo a enfrentar las consecuencias? La palabra de Dios nos llama a actuar con valentía. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reparen al agraviado. Isaías 1:17. El silencio frente al pecado no es neutral, es cómplice. David, al no actuar, abrió espacio para que el odio de Absalón creciera y el caos se apoderara de su hogar. Por su parte, Absalón alimentó su ira en silencio. No buscó la reconciliación ni confió en Dios para hacer justicia. Permitió que el resentimiento se convirtiera en su motivación, y ese resentimiento lo llevó a la venganza y, eventualmente, a la rebelión. La ira no resuelta es como un veneno. Destruye no solo a quien la lleva, sino también a quienes lo rodean. Absalón quería justicia, pero utilizó los medios equivocados para alcanzarla, y eso lo llevó a la destrucción. La Biblia nos advierte: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Efesios 4:26. El resentimiento nos esclaviza, nos aleja de Dios y de los demás. Cuando elegimos el camino de la venganza en lugar del perdón, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia amargura. Esta historia también nos muestra el sufrimiento de Tamar, una joven que fue víctima de la maldad y la omisión de su familia. Ella representa a todos aquellos que han sido injusticiados, que han sufrido en silencio sin que nadie los defienda. Tamar nos recuerda que, incluso en medio del dolor, Dios ve. Él es el Dios que hace justicia, que escucha el clamor de los oprimidos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Debemos guardar nuestro corazón.
Debemos confrontar el pecado, actuar con valentía y buscar la justicia, pero siempre con amor y sabiduría. Y sobre todo, debemos confiar en Dios, que es el único capaz de traer redención incluso en medio del caos. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esta historia es un llamado a estar vigilantes, a no ignorar las señales del pecado y a arrepentirnos mientras haya tiempo. Tamar, Amnón y Absalón nos muestran que nuestras decisiones tienen consecuencias y que el silencio frente a la injusticia puede ser tan destructivo como el mismo pecado. La historia de Tamar, Amnón y Absalón no es solo un relato distante, sino un llamado vivo. Que guardemos nuestro corazón, busquemos la justicia y confiemos en Dios para guiarnos, porque solo Él puede transformar incluso las tragedias más profundas en algo que glorifique su nombre. Antes de terminar, quiero dejarte un versículo para reflexionar. Está en Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu espíritu, recordándote cada día la importancia de someter tus deseos, pensamientos y acciones a la voluntad de Dios. Ahora quiero invitarte a orar juntos. Si puedes, cierra tus ojos, abre tu corazón y entrégate por completo al Señor en este momento. Oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nos postramos ante tu presencia con un corazón humilde y contrito. Tú eres el Dios que ve todas las cosas, que conoce nuestros pensamientos, deseos e intenciones más profundas. Nada está oculto a tus ojos, Señor, y por eso nos entregamos completamente a ti, reconociendo que sin tu dirección somos como ovejas perdidas, incapaces de encontrar el camino. Padre, te alabamos por tu infinita bondad, por tu amor inmutable y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Te agradecemos por tu paciencia con nosotros, por amarnos aun cuando fallamos, por llamarnos de vuelta cuando nos desviamos. Señor, reconocemos que muchas veces nos dejamos llevar por los deseos del corazón, por emociones que nos alejan de ti. Hoy pedimos que escudriñes nuestro corazón. Si hay en nosotros algo que no te agrada, algo que nos separa de ti, revélalo, Señor. Danos un espíritu quebrantado y humilde, dispuesto a reconocer los errores, arrepentirse y cambiar. Clamamos por aquellos que, como Tamar, han sido heridos profundamente. Señor, tú eres el Dios que sana, que restaura, que transforma vidas. Visita ahora a cada persona que carga heridas en su alma, traumas del pasado, dolores que parecen insoportables. Trae la sanidad que solo tu Espíritu puede ofrecer. Levanta a los que están caídos, consuela a los corazones quebrantados y renueva la esperanza de quienes sienten que todo está perdido. Padre, que puedan sentir tu abrazo, tu amor que es más grande que cualquier dolor, y que sus vidas sean completamente restauradas. Señor, oramos también por aquellos que, como David, se encuentran paralizados por la inercia, por el miedo a actuar o por la duda sobre qué hacer. Danos sabiduría, valor y discernimiento para actuar con justicia y amor. No queremos ser indiferentes ante lo que está mal, ni cerrar los ojos ante las necesidades de otros. Enséñanos a ser instrumentos de tu paz, agentes de tu justicia, personas que reflejen tu carácter en toda situación. Que nunca seamos indiferentes al sufrimiento, sino siempre dispuestos a tender la mano a quienes lo necesitan. Padre, intercedemos por aquellos que, como Absalón, están consumidos por la ira, el resentimiento y la amargura. Líbranos, Señor, de cualquier rencor que esté enraizado en nuestro corazón. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonas, a soltar el peso que cargamos y a confiar en que tu justicia es perfecta.
Sabemos que el odio y el deseo de venganza no traen paz, sino que nos alejan de ti. Queremos vivir libres de esas cadenas, disfrutando la plenitud de tu amor y gracia. Señor, entregamos nuestras familias en tus manos. Tú conoces cada hogar aquí representado, cada dificultad, conflicto y desafío. Pedimos que seas el centro de nuestras familias, que tu presencia traiga unidad, paz y amor. Que cada padre, madre, hijo y hermano sea un reflejo de tu bondad. Ayúdanos a ser ejemplos de fe y a sembrar semillas de esperanza y amor en nuestros hogares. Padre, pedimos que guardes nuestro corazón. No queremos ser dominados por deseos engañosos, ni por emociones que nos alejan de ti. Queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, que nos conduzca en toda verdad, que nos fortalezca para resistir las tentaciones y nos ayude a vivir de manera que te agrade. Danos un corazón puro, Señor, que busque tu voluntad por encima de todo. Clamamos por cada persona que escucha esta oración ahora. Que el Señor toque cada corazón, renueve las fuerzas de los cansados y traiga luz donde hay oscuridad. Padre, sabemos que tú eres poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Pedimos que cada persona que ora en este momento experimente tu amor transformador y sienta tu presencia de manera tangible. Y sobre todo, Señor, entregamos nuestras vidas a ti. Que nuestros días sean vividos para tu gloria, que nuestras palabras y acciones reflejen tu amor. Queremos ser luz en este mundo, queremos ser sal, queremos ser testigos vivos de tu poder y bondad. Fortalécenos, Señor, para enfrentar los desafíos, perseverar en la fe y mantenernos firmes hasta el final. Oramos con fe, gratitud y la certeza de que tú nos escuchas y actúas a nuestro favor. Confiamos en ti, Señor, y te agradecemos por todo lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que aún harás. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, quien es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, no olvides suscribirte a este canal. Esto nos ayuda a continuar llevando la palabra de Dios a más personas. Dale me gusta, compártelo con quienes necesitan escuchar este mensaje y deja tu comentario sobre cómo esta palabra impactó tu vida.